¿Por qué Shiva le cortó la cabeza a su propio hijo? La historia real de Ganesha. ¿Crees que conoces todos los secretos de la mitología hindú? Prepárate para un relato que desafía todo lo que sabías sobre divinidad, familia y redención. Esta no es la típica historia de dioses perfectos. Es un drama cósmico donde el amor, la ira y la sabiduría chocan en una sola pregunta. ¿Qué podría llevar a un padre a decapitar a su propio hijo? La respuesta no está en un acto de crueldad, sino en un misterio profundamente espiritual que revela por qué Ganesha, el dios con cabeza de elefante, se convirtió en el removedor de obstáculos más amado del panteón hindú. Descubre cómo un error catastrófico se transformó en una bendición eterna, y por qué esta historia, más que ninguna otra, enseña que hasta los dioses deben aprender de sus fallos. Si alguna vez has enfrentado un obstáculo insuperable, lo que viene next te dará la clave para transformarlo en tu mayor oportunidad. Imagina por un momento la escena, la furia ciega de un dios, la desesperación de una madre y la inocencia de un niño que solo cumplía con su deber. Este no es un cuento alejado de tu realidad. Es un espejo de cómo nuestras propias decisiones, tomadas en segundos de confusión, pueden cambiar destinos. Pero aquí está el giro más fascinante. Lo que parece una tragedia irreversible se convierte en el origen de un poder único. La cabeza de elefante no es un castigo, sino un símbolo de que nuestras imperfecciones son en realidad ventajas disfrazadas. ¿No has sentido alguna vez que un fracaso te definió? Ganesha te demostrará que ese fracaso es tu trampolín. Y por si esto fuera poco, la historia es también una masterclass en estrategia divina. Shiva no solo corrige su error, lo eleva a un acto de creación que redefine el universo. ¿Cómo? Transformando la pérdida en ganancia, la limitación en poder y la ruptura en renacimiento. Esto no es solo mitología, es un manual sobre cómo convertir tus mayores errores en tus lecciones más valiosas. Si quieres aprender a navegar tus propios conflictos con la sabiduría de los dioses, quédate hasta el final. Prometo que no volverás a ver tus obstáculos de la misma manera. 1. Origen divino. La creación de Ganesha por Parvati. Imagínate la soledad de una diosa, Parvati, anhelando compañía en su morada celestial, mientras Shiva meditaba en lejanos planos. Ella, en su ingenio divino, no esperó a nadie. Tomó materia pura de la tierra, la esencia de sándalo de su propio baño, y con sus manos dio forma a la figura de un niño. Y vaya si lo hizo. No era una simple figura de arcilla, sino una creación imbuida de su propia energía Shakti, un ser destinado a la grandeza desde su mismo origen. Así, sin ayuda de ningún otro dios, Parvati respiró vida into esa forma, creando a un guardián leal y puro. Este acto de creación independiente es uno de los momentos más fascinantes de todos los mitos de Ganesha, mostrando el poder creativo femenino. Y claro, esto solo era el comienzo de una historia de Ganesha que tomaría giros inesperados. Ahora, piensa en la devoción instantánea de este nuevo ser hacia su madre, una lealtad inquebrantable que definiría su esencia misma. Parvati, radiante de felicidad, le encomendó una tarea simple pero crucial: vigilar la entrada a sus aposentos y no permitir el paso de nadie. Por supuesto, el joven guardián tomó su deber con una seriedad absoluta. Su existencia misma giraba en torno a cumplir la voluntad de su madre, una muestra temprana de la inquebrantable devoción a Ganesha, que luego inspiraría a millones. Este momento íntimo entre madre e hijo establece los cimientos emocionales de toda la narrativa. La escena estaba preparada, pero el universo de la mitología hindú dioses es vasto y impredecible, y la paz rara vez perdura eternamente. Uno podría preguntarse,
¿Qué pasaría si la fuerza más poderosa del universo llegara a esa puerta? La calma estaba a punto de romperse con el regreso del señor del ascetismo, Shiva himself, quien tras largos períodos de meditación regresaba a casa. El joven guardián desconoce por completo la identidad de este poderoso ser. Se mantuvo firme en su puesto, obeying las órdenes de su madre al pie de la letra. La lealtad es una virtud, pero a veces choca con realidades mayores que uno mismo, creando un conflicto de dimensiones cósmicas. La interacción entre Shiva y Parvati estaba a punto de tomar un rumbo dramático por primera vez. Todo por un malentendido divino. El destino del niño estaba a punto de cambiar para siempre en un abrir y cerrar de ojos. La tensión en el umbral se palpaba. Dos voluntades divinas chocando sin saber que en realidad eran familia. Por un lado, la determinación inquebrantable de un hijo de proteger el espacio de su madre, y por el otro, la confusión y luego la irritación de un dios al ser negado la entrada a su propio hogar. Este enfrentamiento no era meramente físico, sino un clash de órdenes y lealtades establecidas en el cosmos. La paciencia de los dioses no es infinita, y la chispa de la confrontación encendió una mecha que nadie podría apagar. El origen dios elefante se encontraba en un precipicio, a punto de sumergirse en la tragedia más profunda antes de renacer. Y así, el escenario estaba listo para un acto de consecuencias impensables. 2. El conflicto, la confrontación con Shiva. Pues bien, Shiva, acostumbrado a entrar y salir a su antojo, se encontró con una barrera inesperada. Un joven de aspecto radiante y determinación férrea que le negaba el paso. «Detente, nadie puede cruzar esta puerta por orden de mi madre», dijo el muchacho, plantando sus pies con una convicción que sorprendió al mismísimo Señor de los cielos. La irritación comenzó a brotar en Shiva. Después de todo, ¿quién era este ser desconocido desafiando su autoridad en su propio hogar? Este choque de egos divinos es un momento crucial en los mitos de Ganesha, mostrando cómo incluso los dioses pueden verse cegados por la ira. La situación se estaba calentando, y la paciencia, para ser sinceros, no era el fuerte de ninguno de los dos. Shiva, rodeado de su séquito de fieles ganas, no podía creer la audacia de este guardián desconocido. Intento tras intento, la respuesta era la misma, un no rotundo. La frustración del dios ascendía como el humo de una sagrada ofrenda, calentando el ambiente con una energía cada vez más volátil. Sus seguidores, viendo la creciente ira de su señor, se mantuvieron atrás, expectantes y temerosos del inevitable estallido. La historia de Ganesha nos enseña aquí cómo los malentendidos, si no se aclaran, pueden escalar into tragedias monumentales. La lealtad del joven era admirable, pero chocaba frontalmente con la jerarquía establecida en el panteón de los mitología hindú dioses. Y entonces la chispa saltó, las palabras se agotaron y la energía se tornó en pura fuerza. Shiva, en su forma de destructor del universo, decidió que no toleraría tal insolencia por más tiempo. La orden fue dada a sus fieles ganas. «Aparten a este muchacho de mi camino». Pero, oh sorpresa, el joven guardián, imbuido con el poder Shakti de su madre, se defendió con una fuerza sobrehumana, derrotando a uno tras otro. Este giro de los eventos muestra la profunda sabiduría Ganesha encarnada incluso en su forma más joven, la sabiduría de la determinación inquebrantable. La batalla era desigual, pero la lealtad le daba una fuerza impensable. El caos se apoderó del lugar, con el joven defendiendo su puesto como un guerrero divino contra las fuerzas del mismo Shiva. La confusión era total. Nadie, ni siquiera los dioses presentes, podía predecir cómo terminaría esta confrontación sin precedentes. La devoción a Ganesha por su madre lo cegaba a cualquier otro concepto de autoridad o poder.
Un amor puro pero terriblemente inflexible. Este punto ciego, esta incapacidad para ceder, es lo que finalmente llevaría la situación al límite absoluto. La ira de Shiva, combinada con la terquedad divina del guardián, creó una tormenta perfecta de consecuencias irreversibles. El siguiente acto de esta drama celestial sería tan choqueante que definiría para siempre el origen dios elefante. 3. La decapitación. Shiva corta la cabeza de Ganesha. La furia de Shiva, ya en su punto álgido, no conocía límites. Ver a sus propios seguidores, sus leales ganas, siendo derrotados uno a uno por un muchacho, fue la gota que colmó el vaso de su paciencia divina. La razón se nubló por completo, reemplazada por una ira ciega y destructiva que demandaba una solución inmediata y definitiva. En ese momento crítico, el Señor del Tiempo desenvainó su tridente, el arma capaz de destruir mundos enteros, y tomó la decisión irreversible. Este es el instante más oscuro y trágico de todos los mitos de Ganesha, donde el conflicto alcanza su punto de no retorno. La historia de Ganesha estaba a segundos de cambiar para siempre en un acto de violencia divina. Con un movimiento rápido y devastador, el tridente de Shiva surcó el aire y cumplió su fatal propósito. Separó la cabeza del joven guardián de su cuerpo. La vida que Parvati había insuflado con tanto amor se extinguió en un instante, dejando un silencio mortal y un vacío espantoso a su paso. La escena fue dantesca. El acto había sido tan rápido que ni siquiera los dioses presentes pudieron reaccionar a tiempo para impedirlo. La furia se disipó de inmediato en Shiva, reemplazado por una horrorosa realización de lo que había hecho. Este momento encapsula la fragilidad de la paz, incluso entre los mitología hindú dioses, cuando la emoción gobierna sobre la sabiduría. La consecuencia de aquel segundo de ira sería una herida eterna. La noticia del acto llegó a Parvati como un relámpago en un día despejado. Su dolor, su shock y su ira no tuvieron parangón en los tres mundos. El grito de una madre que pierde a su hijo resonó through toda la creación. Su dolor pronto se transformó en una furia cósmica, una energía tan poderosa que amenazó con desestabilizar el universo mismo. Ella, la madre amorosa, se convirtió en la destructora, exigiendo justicia y restitución por la vida de su hijo. La devoción a Ganesha que ella había sembrado ahora se transformaba en una fuerza de venganza imparable. El equilibrio del cosmos pendía de un hilo, y solo una acción pudo evitar una catástrofe mayor. El horror y el remordimiento consumieron a Shiva al enfrentarse a la realidad de su acción y al dolor inconmensurable de su esposa. Comprendió que su ira había cegado su juicio y había llevado a una tragedia que jamás podrá ser rectificada fácilmente. El silencio incómodo que siguió fue más elocuente que cualquier grito. La necesidad de enmendar el error era absoluta e inmediata. La promesa de devolver la vida a su hijo no era solo un deseo, sino la única way de restaurar el orden y calmar la furia de la diosa. Este momento de profunda reflexión marca un punto de inflexión crucial en el origen dios elefante, donde la destrucción da paso a una promesa de renacimiento. El camino hacia la restitución apenas comenzaba, y sería tan extraordinario como el acto mismo que lo provocó. 4. La restitución. La promesa de devolverle la vida. Ante la tormenta de dolor y furia divina desatada por Parvati, Shiva comprendió que su error demandaba una solución no solo inmediata, sino milagrosa. La energía de su esposa era tan poderosa que amenazaba con disolver la realidad misma. Él había quebrado un equilibrio sagrado y ahora debía restaurarlo a cualquier costo. Con una calma que solo los dioses pueden fingir en medio del caos, se acercó a ella y hizo la promesa más crucial de todos los cuentos hindúes.
devolverle la vida a su hijo. No era una opción, era un juramento irrevocable. La sabiduría Ganesha, aunque latente, ya empezaba a operar, convirtiendo la tragedia en una lección cósmica. El renacimiento sería el único camino posible. Shiva, ahora movido por una urgencia redentora, giró hacia sus fieles ganas y les dio una orden aparentemente simple, pero cargada de un simbolismo profundo. «Vayan», les dijo, «y traigan la cabeza del primer ser vivo que encuentren con la cabeza vuelta hacia el norte». La dirección no era casual. En la mitología hindú dioses, el norte representa la sabiduría y la eternidad, un presagio de lo que este nuevo ser llegaría a representar. Los Ganas partieron de inmediato, sabiendo que el destino del universo dependía de cumplir esta misión con precisión y velocidad. La devoción a Ganesha ahora se extendía a todo el séquito, todos trabajando para rectificar un error colosal. El azar y el destino se entrelazaban para escribir el próximo capítulo. El mundo esperaba en suspenso mientras los mensajeros divinos recorrían la tierra. La presión era inmensa. Cualquier error podría llevar a una solución imperfecta, algo que Parvati jamás aceptaría. Finalmente, en un bosque denso, su mirada se posó sobre un elefante majestuoso, un ser noble con la cabeza orientada precisamente hacia el norte. Cumpliendo la orden al pie de la letra, los Ganas procedieron con un acto que, aunque trágico, estaba imbuido de un propósito superior. Este momento crucial en la historia de Ganesha muestra cómo a veces la renovación requiere un sacrificio, un intercambio de energías en el gran ciclo de la vida. La pieza central del renacimiento estaba asegurada. De regreso en el hogar divino, Shiva tomó la cabeza del elefante y con el poder de su concentración más profunda, la unió al cuerpo sin vida del niño. El aire vibró con mantras antiguos y una luz cegadora envolvió a ambos, sellando la unión de una manera que trascendía la comprensión mortal. La vida regresó al cuerpo, pero esta vez transformada para siempre. Ya no era el niño de aspecto humano, sino un ser nuevo, único y poderoso. Este acto no solo calmó la furia de Parvati, sino que también plantó la semilla de lo que se convertiría en una de las figuras más queridas de todos los símbolos hindúes. La restitución estaba hecha, pero la verdadera consagración de este nuevo ser apenas comenzaba, prometiendo un destino glorioso. 5. La transformación. La cabeza de elefante. El momento de la verdad había llegado. Shiva, con una determinación que solo el amor y el remordimiento pueden inspirar, colocó la majestuosa cabeza del elefante sobre los hombros del niño. Acto seguido, invocó todos sus poderes de vida y renacimiento, canalizando energías cósmicas que hicieron brillar el mismísimo aire a su alrededor. La unión no fue solo física, sino espiritual y simbólica, creando un ser completamente nuevo, donde antes solo había habido pérdida. Este instante milagroso es el corazón mismo del origen Dios elefante, un recordatorio eterno de que de la pérdida puede surgir una forma de vida aún más poderosa y significativa. La transformación fue tan profunda que resonó en todos los planos de la existencia. Al abrir sus ojos, el niño renacido no era el mismo de antes. Su nueva forma era a la vez extraña y maravillosa, dotada de la sabiduría serena de un elefante y la devoción inquebrantable de un hijo. Parvati, al ver a su hijo respirar de nuevo, contuvo el aliento entre lágrimas de alegría y asombro. Su dolor se transformó en una admiración sin límites por esta nueva criatura que era, a la vez, familiar y completamente única. La historia de Ganesha da aquí un giro crucial, donde la tragedia se transfigura en una bendición disfrazada, un tema recurrente en los profundos mitos de Ganesha. La cabeza de elefante no era una maldición, sino la marca de un destino superior que estaba por un folding. Shiva y Parvati observaron con un asombro reverencial,
cómo el niño adaptaba a su nueva forma con una gracia y una inteligencia que dejaban claro que esto era parte de un plan divino mayor. La larga trompa, las grandes orejas y los pequeños ojos brillantes no eran impedimentos, sino herramientas para una percepción ampliada del universo. Este nuevo Ganesha podía oír los susurros más sutiles de la creación y olfatear la verdad en un mar de ilusiones, dones que pronto probarían ser invaluables. La sabiduría Ganesha se manifestaba ya en su forma misma, haciendo de él un ser único entre todos los mitología hindú dioses. Su presencia calmó los cielos y restauró el equilibrio, pero su journey de aceptación y gloria apenas comenzaba. La transformación física era solo el capítulo visible de una metamorfosis mucho más profunda. Internamente, el niño se había convertido en un vaso de potencial ilimitado, listo para recibir las bendiciones y los atributos que lo definirían por la eternidad. Este acto de renacimiento no solo corrigió un error, sino que enriqueció el panteón divino con una figura cuya esencia misma era la superación de obstáculos, starting por el suyo propio. Los símbolos hindúes se enriquecieron con su iconografía y la devoción a Ganesha encontró su forma más tangible y conmovedora. El escenario estaba listo para que los dioses le concedieran dones y proclamaran su lugar único en el cosmos, un destino que nadie podría haber previsto pero que todos celebrarían. 6. La bendición. Shiva y Parvati lo proclamaron el dios de los comienzos. Con el renacimiento de su hijo ahora completo, Shiva y Parvati se miraron con una mezcla de alivio, amor y un profundo sentido de responsabilidad. Habían presenciado un milagro, pero sabían que este nuevo ser necesitaba un propósito y un lugar claro en el cosmos que fuera acorde a su singularidad. Fue entonces cuando Shiva, con voz que resonó en todos los planos de la existencia, hizo la proclamación que resonaría por la eternidad. Tú serás el primero en ser invocado en cualquier ritual, el removedor de obstáculos y el señor de todos los seres. Ganapati. Esta no fue solo una bendición, sino un decreto cósmico que alteró para siempre el orden de la adoración divina. La devoción a Ganesha encontró así su fundamento eterno. Parvati, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, añadió su propia bendición maternal, infundiendo en su hijo la capacidad de conceder sabiduría, prosperidad y protección a todos aquellos que lo invocaran con el corazón puro. Juntos, los dos dioses más poderosos del panteón moldearon el destino de su hijo, asegurándose de que su esencia única fuera reconocida y celebrada por siempre. Este momento sagrado es el corazón de muchos cuentos hindúes, donde el amor parental se transforma en una fuerza cósmica que beneficia a toda la creación. La sabiduría Ganesha ya no era solo personal, sino un regreso para todos los buscadores. La noticia de esta proclamación se extendió como un reguero de pólvora por los tres mundos, sorprendiendo a dioses, demonios y mortales por igual. ¿Cómo podría este dios joven y de forma inusual ostentar tal honor por encima de deidades más antiguas y establecidas? Pero la orden era clara e irrevocable. Cualquier empresa, ya sea divina o mortal, que no comenzara invocando su nombre, estaría destinada al fracaso o a obstáculos insuperables. Así, el origen dios elefante se consolidó no como una anomalía, sino como una pieza fundamental del orden universal. Los mitos de Ganesha ganaban así su capítulo más crucial y perdurable. Este acto de bendición no solo compensaba la pérdida inicial, sino que elevaba a Ganesha a una posición de importancia incomparable, convirtiéndolo en el puente indispensable entre la voluntad humana y la gracia divina. Su figura se transformó en el umbral que todos deben cruzar para alcanzar el éxito, la sabiduría o la realización espiritual.
Los símbolos hindúes se vieron enriquecidos con su forma y cada aspecto de su ser, su cabeza, su barriga, su postura, se cargó de significados que los devotos explorarían por siglos. Pero, como toda gran historia, esta solo estaba comenzando. Los dones específicos y los atributos que definirían su iconografía estaban aún por llegar, prometiendo revelar capas aún más profundas de su fascinante historia de Ganesha. 7. El reconocimiento, la adquisición de sus atributos. Ahora, como el recién proclamado Señor de los comienzos, Ganesha necesitaba herramientas acordes a su misión cósmica, y cada una de ellas llegó cargada de una historia que revelaba su esencia. La primera y más famosa es su colmillo roto. Cuenta la leyenda que al transcribir el Mahabharata para el sabio Vyasa, su pluma se quebró, pero sin inmutarse, se rompió su propio colmillo para continuar escribiendo, demostrando que el conocimiento vale cualquier sacrificio. Este acto define la sabiduría Ganesha, no como algo pasivo, sino como un compromiso activo y dispuesto al sacrificio personal. Así, su colmillo roto se convirtió en un símbolo hindúes de dedicación inquebrantable. Pero un dios de su estatura no podía estar incompleto. En compensación, recibió uno de los dones más deliciosos: el modak, una bola dulce de coco y azúcar que representa la dulzura de la realización espiritual. Se dice que su amor por este manjar nació cuando su madre, Parvati, le ofreció uno como recompensa por demostrar su inteligencia al circundar a sus padres instead del universo entero. Cada modak que sostiene en sus manos es un recordatorio de que la mayor recompensa está en la sencillez y el amor familiar. Este atributo conecta profundamente con la devoción a Ganesha, mostrándolo como un dios accesible que valora las alegrías simples. ¿Y cómo viajaría este dios para cumplir su deber? Su vehículo, una rata aparentemente humilde llamada Mushika, es quizás el contraste más fascinante de todos. Mientras que él es grande y poderoso, ella es pequeña y ágil. Mientras él remueve obstáculos, ella roe through barreras físicas. Juntos, simbolizan la idea de que no hay obstáculo too grande o too pequeño que no pueda ser superado con determinación y ingenio. La elección de la rata como Vahana enseña que en la mitología hindú dioses, la humildad y la adaptabilidad son virtudes supremas. Este dúo único es central en muchos mitos de Ganesha. Finalmente, no podemos olvidar su lazo y su hacha, herramientas que lleva en sus otras manos. El lazo representa la capacidad de capturar y sostener las bendiciones, mientras que el hacha simboliza el corte de los apegos y los obstáculos. Cada atributo fue adquirido en diferentes cuentos hindúes, pero todos convergen en la misma misión: guiar a sus devotos hacia una vida de éxito y sabiduría. Sin embargo, poseer herramientas es una cosa. Demostrar su uso en la prueba definitiva de inteligencia es otra. Y qué mejor prueba que una carrera alrededor de todo el cosmos, donde su ingenio brillaría más que nunca. 8. La prueba de sabiduría, la competencia alrededor del universo. En una ocasión, la rivalidad fraternal entre Ganesha y su hermano Kartikeya, el dios de la guerra, llevó a que Shiva y Parvati propusieran una competencia para dirimir quién era el más sabio. Aquel que dé la vuelta al universo completo y regrese primero a este lugar, declaró Shiva, ganará el fruto de la inmortalidad y el honor supremo. Kartikeya, montado en su poderoso pavo real, partió de inmediato a toda velocidad para circunnavegar la creación, confiado en su agilidad y fuerza. Este desafío parece una simple carrera, pero en realidad era una prueba profunda de comprensión espiritual, un giro fascinante en los mitos de Ganesha, que revelaría la verdadera naturaleza de la sabiduría. Mientras su hermano recorría mundos y galaxias, Ganesha, con su cuerpo robusto y su vehículo una pequeña rata, parecía estar en desventaja insuperable.
Pero he aquí donde la inteligencia supera a la velocidad. En lugar de partir de inmediato, se quedó quieto, cerrando los ojos en profunda contemplación. Comprendió que el universo externo era vasto e inabarcable, pero que existía un universo interno mucho más grande y significativo. Con una sonrisa serena, se levantó y lentamente circundó a sus padres, Shiva y Parvati, 3 veces con profundo reverence antes de sentarse frente a ellos y reclamar su premio. Este acto simple pero profundo es la esencia misma de la sabiduría Ganesha. Al regresar Kartikeya, exhausto pero seguro de su victoria, se sorprendió al encontrar a su hermano ya sentado con el fruto en sus manos. «¿Cómo has podido ganar sin moverte?», protestó, sintiendo que había sido engañado. Entonces, Ganesha explicó con calma: «He circundado el universo verdadero. Nuestros padres son la fuente de toda la creación. Around de ellos gira todo lo que existe. Honrarlos a ellos es honrar a todo el cosmos». Esta respuesta no solo desarmó toda queja, sino que reveló una comprensión metafísica que dejó a todos maravillados. La historia de Ganesha enseña aquí que la percepción correcta vale más que el esfuerzo ciego. Shiva y Parvati, conmovidos hasta las lágrimas por la profundidad de la devoción y la inteligencia de su hijo, le concedieron el fruto y proclamaron que su sabiduría era incomparable. Esta competencia no fue sobre quién era más rápido, sino sobre quién comprendía la verdadera naturaleza de la realidad y las prioridades en la vida. Así, Ganesha demostró que el conocimiento va más allá de lo físico. Reside en reconocer las fuentes primordiales de amor y creación. Este relato, uno de los más queridos cuentos hindúes, solidificó para siempre su papel como el dios de la inteligencia y el discernimiento. Pero, ¿cómo utilizaría esta sabiduría en una de las tareas más monumentales jamás emprendidas? La respuesta llegaría con la escritura de la epopeya más grande de todos los tiempos. 9. El escriba del Mahabharata, al servicio de Vyasa. El sabio Vyasa, habiendo compuesto la vasta epopeya del Mahabharata en su mente, se enfrentaba a un desafío abrumador: encontrar a alguien capaz de transcribirla sin pausa, manteniendo el ritmo de su recitación. ¿Quién podría poseer la paciencia, la velocidad intelectual y la devoción necesarias para tal hazaña? Dirigió su mirada hacia Ganesha, el dios de la sabiduría y removedor de obstáculos, reconociendo en él al escriba perfecto. Al presentar su solicitud, Ganesha aceptó, pero con una condición ingeniosa. Vyasa no debería detenerse ni un momento en su narración. Esta condición no era un capricho, sino una prueba de compromiso mutuo, un pacto entre la inspiración divina y la ejecución diligente. Así comenzó una colaboración que sería legendaria en todos los mitos de Ganesha. Vyasa, astuto y profundamente conocedor, accedió, pero añadió su propia condición. Ganesha debía comprender cada verso antes de escribirlo. Esto le permitía al sabio momentos de respiro al recitar pasajes complejos que requerían reflexión, equilibrando así la demanda de continuidad. Ganesha, con su intelecto sin igual, aceptó el desafío, y así comenzó la transcripción de la gran epopeya. El sonido de su pluma, que según algunas versiones era su propio colmillo roto, raspando sobre las hojas, se mezcló con la voz resonante de Vyasa, creando una sinfonía de creación literaria y espiritual. Este momento captura la esencia de la sabiduría Ganesha, la unión de la acción inteligente y la comprensión profunda. La tarea era titánica. El Mahabharata es una de las obras más largas de la literatura mundial, llena de filosofía, drama y enseñanzas morales. Sin embargo, Ganesha no vaciló. Cada palabra fluía a través de él hacia la página, con una precisión y claridad inmaculadas. Su concentración era tan absoluta que se convirtió en un canal puro para la sabiduría eterna,
demostrando que la verdadera devoción se manifiesta en la atención al detalle y la perseverancia. Este acto no solo preservó la epopeya para la posteridad, sino que también simboliza la remoción de obstáculos en la transmisión del conocimiento. La devoción a Ganesha aquí se expande para incluir el servicio desinteresado a la sabiduría humana y divina. Al completarse la última palabra, ambos, Dios y sabio, respiraron aliviados, habiendo creado juntos un legado que guiaría a la humanidad por los siglos venideros. Esta colaboración entre Ganesha y Vyasa enfatiza que incluso los dioses trabajan en concierto con los sabios para el bien mayor, rompiendo las barreras entre lo divino y lo humano. La historia de Ganesha como escriba no solo añade una capa a su carácter, sino que también realza su papel como facilitador del conocimiento y la cultura. Pero, más allá de las acciones y leyendas, ¿qué significan realmente su forma y sus símbolos? La interpretación de su iconografía revela capas aún más profundas de understanding espiritual. 10. Simbolismo y significado. La interpretación de su forma y función. Cada aspecto de Ganesha, desde su cabeza de elefante hasta su modak, es un libro abierto de sabiduría, esperando ser leído por aquellos que buscan understanding más allá de lo superficial. Su gran cabeza simboliza la inteligencia expansiva y la capacidad de discernir la verdad en un mundo de ilusiones. Aquellas orejas enormes no son solo para escuchar, sino para absorber las plegarias de sus devotos y filtrar las distracciones del mundo material. Incluso su trompa, flexible y poderosa, representa la adaptabilidad para resolver cualquier problema, ya sea sutil o abrumador. Esta iconografía transforma cada mitos de Ganesha en una lección práctica de vida, invitándonos a mirar más allá de lo obvio. Su barriga redonda y prominente es quizás uno de sus símbolos más queridos y malinterpretados. No se trata de glotonería, sino de la capacidad de digerir por completo todas las experiencias de la vida, tanto las dulces como las amargas, sin intoxicarse con ninguna. Es la representación perfecta de la ecuanimidad y la resilience espiritual, enseñándonos que la verdadera fuerza yace en absorber lo que la vida nos da y transformarlo en growth. Los símbolos hindúes rara vez son literales, y en el caso de Ganesha, cada curva de su cuerpo cuenta una historia de balance y acceptance, fundamentales en la sabiduría Ganesha. El colmillo roto, como ya sabemos, habla de sacrificio por un bien mayor, pero también simboliza la idea de que la perfección no es necesaria para servir a un propósito elevado. Incluso broken, somos completos y capaces. Su hacha corta los lazos del apego, mientras que el lazo captura las bendiciones y las sostiene cerca del devoto. Hasta su vehículo, la rata, enseña que no hay obstáculo too small para ignorar ni too large para enfrentar. Juntos, Dios y rata muestran que la humildad y la determinación mueven montañas. Esta riqueza de significados hace que la devoción a Ganesha sea una journey de continuous discovery personal. En conjunto, su forma es un mapa hacia la realización espiritual. Un recordatorio de que los obstáculos son solo oportunidades disfrazadas, que la sabiduría está en la simplicity y que la devoción true comienza con la acceptance de nosotros mismos, colmillos rotos y todo. Ganesha no es solo un dios que remueve barreras, es el arquetipo de que dentro de cada uno de nosotros yace el potencial para transformar nuestras limitaciones en nuestras mayores fortalezas. Así, la historia de Ganesha trasciende el tiempo, ofreciendo una guía atemporal para navegar los desafíos de la existencia con gracia, humor y inteligencia inquebrantable. Y ahora, querido buscador de sabiduría, llega el momento crucial. ¿Qué harás con este conocimiento? Ganesha no es solo una figura ancestral, es un arquetipo que vive en ti.
¿Acaso sus luchas no resuenan con las tuyas? ¿Esos obstáculos que enfrentas día a día no merecen la misma astucia divina? Imagina por un segundo, ¿qué pasaría si comenzaras a ver tus cabezas cortadas como oportunidades para renacer con mayor fuerza? Si tus errores dejaran de ser fracasos para convertirse en los cimientos de tu propia leyenda. La historia de Ganesha te grita que nada es irreversible, que incluso lo que parece perdido puede transformarse en poder. Pero esto no termina aquí. La verdadera magia ocurre cuando aplicas estas lecciones. Te atreves a invocar tu propia sabiduría de elefante para discernir entre lo trivial y lo esencial. A usar tu colmillo roto como recordatorio de que el sacrificio por un propósito mayor siempre vale la pena. Hoy puedes decidir ser el removedor de obstáculos de tu propia vida, abrazando cada imperfección como un símbolo de tu journey único. ¿Y sabes qué? El universo premia a quienes actúan con esta convicción. Quiero que cierres los ojos y te preguntes, ¿cuál es el obstáculo que más te frena hoy? ¿Cómo puedes, aquí y ahora, darle la vuelta como lo hizo Ganesha? Comienza por algo pequeño, pero comienza ya. Porque cada paso que das rompiendo límites es un acto de devoción hacia tu propio potencial ilimitado. El mundo necesita tu versión renacida. Si este viaje a través de la mitología te ha inspirado tanto como a mí, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque lo que viene es aún más profundo. Exploraremos cómo aplicar el simbolismo hindú a desafíos modernos, desbloqueando secretos ancestrales para una vida plena. Juntos, transformaremos obstáculos en escaleras. ¿Aceptas el desafío?